Bien, ahora sí, pasamos los 10 minutos de tolerancia, no vamos a hacer Suecia, pero tampoco vamos a empezar tarde, así que vamos a empezar la actividad de hoy, que llamamos el debate digital, polarizar, despolarizar y participar, y que acompañamos con dos preguntas, que es el debate en las redes sociodigitales, ¿solo se observa la polarización o la desinformación? ¿O también puede contribuir a despolarizar o enriquecer la democracia? Esa es como la invitación. Yo voy a estar como en el rol de cuidar los tiempos para que los 10 minutos que hoy fueron largos de espera también, digamos, se haga lo más dinámico posible en una mesa de conversación. Entonces, la propuesta de la actividad es, por un lado, empezar a contarles una propuesta inicial que hicimos desde Participa, del Laboratorio de Participación y Tecnologías, que tuvo que ver con el plebiscito de seguridad social y, bueno, Raúl le va a estar contando más en relación a eso. Pero también vamos a trabajar sobre algunas, o contar algunas iniciativas y algunas construcciones que se realizan en el sentido de la combinación entre la participación ciudadana y las tecnologías digitales. A partir de eso, que vamos a estar rondando más o menos los 30 minutos, lo que vamos a hacer es pedirles a los compañeros y las compañeras que nos acompañan que hagan un comentario desde su lugar, desde sus perspectivas, que sin duda son muy diferentes y por eso también están acá y les agradecemos desde ya, para poder tener una diversidad de miradas sobre lo que nos convoca. A partir de ahí abriremos, digamos, el diálogo y ojalá, digamos, que no necesitemos como los diálogos de la defensa recién, sino que se construya un diálogo que podamos conversar, ¿no? Entonces, eso. Antes de presentarles a Participa, que seguramente por lo que veo hemos estado en contacto en distintas instancias con varios de ustedes, en cursos o en proyectos, pero algún otro quizás no los conoce. Quería presentar a los compañeros que van a estar comentando. Entonces, está con nosotros Javier Valloscán, director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Está Daniel Mordecki, director ejecutivo de APESIC. Ana Laura Pérez, conductora de Conexiones de la Ciudad. Y Dorte Walrat, representante, se llama por ahí, de FES Uruguay. Ustedes igual por acompañar, digamos, las descripciones, yo hice una inicia. Le decía, le vamos a contar entonces una propuesta inicial y algunas cuestiones que tienen que contextualizar en esta construcción que hemos llamado Participa, que comenzó a partir de un proyecto que realizamos hace un tiempo con APESIC, que seguramente sea parte de la conversación, y que después hemos conformado como un equipo multidisciplinario donde trabajamos comunicadores, profesionales de la sociología, de la ciencia política, de la ingeniería informática y de diseño. Esta conducción multidisciplinaria creo que construye esta posibilidad de que dice ahí abajo, de generar investigación, acción para la transformación social participativa, que intentamos esta lógica de usar las tecnologías digitales de modo socialmente inteligente, ¿no? Entonces ahí venimos trabajando y hemos trabajado en distintos ámbitos incluso participativos que usan o podrían usar estas tecnologías, algunos con procesos un poquito más largos, otros con intervenciones muy puntuales, con esta lógica de ampliar, profundizar, mejorar la participación, con distintas herramientas que intentan relacionar esto, ¿no? Los distintos procesos y las tecnologías, y ahí aparecen, digamos, estas lógicas de consulta, debate, etcétera, etcétera. Así que, presentados, yo me callo y dejo a Raúl que fue. Bueno, gracias. Mi nombre es Raúl, soy ingeniero informático y bueno, un poco estuvimos con este proyecto el año pasado a partir del plebiscito de la seguridad social, del debate que estábamos viendo que surgía, y lo vimos como una oportunidad para tratar de entender realmente la riqueza de las posiciones más allá del sí o del no. Y me parecía como equipo que ya habíamos evaluado ciertas herramientas informáticas interesantes para este tipo de casos, una buena oportunidad para ponerlo en la vidriera, una especie de experimento sin demasiadas pretensiones, para poder evaluar algunas hipótesis y presentar algunos resultados, que es lo que venimos a hacer hoy. Bueno, estuvimos participando desde el equipo, obviamente, de todas las disciplinas con esto, estuvimos colaborando con FAU un montón también,
porque en cualquier consulta pública que tenga interacción con los usuarios, el tema de experiencia de usuario, diseño, cobra un rol importante. Tuvimos el apoyo de FES para desarrollar un montón de partes de este proyecto, así que agradecido con eso. Básicamente les voy a contar sobre el uso y la integración de una herramienta de software libre, de open source, llamada Polis, que sirve para recolectar opiniones de personas alrededor de ciertos temas. Nosotros estuvimos trabajando también en una plataforma informática alrededor de eso para poder, por ejemplo, recolectar ciertos datos demográficos que nos parecía importante agregar a la consulta. Y bueno, como antecedentes, evidentemente está el proyecto que decía Martín, el grupo en sí ha evaluado este tipo de herramientas ya durante bastante tiempo, y además hubo una experiencia con la LUC, una experiencia similar de algunos integrantes del proyecto que retomamos acá. Todo lo que voy a contar está en el informe en la página web nuestra. Voy a tratar de no pegarme mucho con los detalles más nerds, pero capaz que sí, porque para algo extranjero, ¿no? Nada, lo que decía, era un debate que nos atravesaba a todos y a todas. Evidentemente todo el mundo iba a tener que tener una opinión o finalmente una acción en este plebiscito, pero al principio el debate como venía dado en las redes sociales, en la prensa, a partir de partidos políticos, nos parecía un poco, digamos, a veces demasiado simple, a veces demasiado centrado en algunos temas, y sin embargo la consulta en sí era muchísimo más compleja. Entonces un poco quisimos ver si no podíamos meternos a explorar esa riqueza, esa diversidad y complejidad del tema que tenía, ¿no? Vamos a conversar del tema de polarización, evidentemente, de los diferentes bandos que aparecen configurarse, que terminan configurándose en un plebiscito que es conocido como. El tema de la riqueza del debate, la simplificación del debate, los sesgos humanos y de los algoritmos, y finalmente el tema de escala, que nos parece también importante destacar. Ya un poco mencioné esto, pero básicamente, de nuevo, queremos reconocer los acuerdos y desacuerdos más allá de las posiciones finales en este tema tan complejo. El primer paso fue tratar de partir de ciertas opiniones semillas que le llamamos, porque, como les voy a contar ahora, esto se trató de una consulta pública en internet a partir de la página web de Participa, abierta, completamente abierta, donde las personas podían entrar y votar sobre enunciados y opiniones a ver si estaban de acuerdo, si estaban en desacuerdo o podían pasar. Evidentemente tenía que haber algunas opiniones iniciales, no fue nada fácil construirlas, tuvimos que recopilar información sobre la prensa, información académica, información de las diferentes posturas sobre el plebiscito, procesarlas, tratar de... Como siempre, no fue nada sencillo tratar de encontrar 29 afirmaciones que pudieran ser lo suficientemente prolijas y que invitaran al debate y a la participación de las personas sin ofender a nadie, ¿no? Porque si bien no había ni pretensiones de una neutralidad perfecta ni nada por el estilo, sí había una intención de intentar no partir mal, digamos, y no ofender ya de antemano. Entonces, bueno, la consulta estuvo abierta desde el 29 de septiembre al 27 de octubre del año pasado, un mes más o menos. Y detalle ahí, tuvimos la suerte, el privilegio de contar con referentes muy potentes de cada una de las posiciones, ¿no? Por ejemplo, estuvo Sergio Somaruga, que ustedes se acordarán qué posición tuvo, y Rodolfo Salvain, que ustedes se acordarán que tuvo, pero también algunas otras que nos ayudaron mucho a construir estas afirmaciones distintas, obviamente, pero que ellos respaldaban, ¿no? Que nos daban la garantía de que sus posiciones estaban ahí. Y la complejidad de que estas afirmaciones tenían que ser, como ustedes ven ahí en la pantalla, es casi un tweet, es casi un mensaje de texto. Y el tema de la seguridad social del plebiscito no entra, nunca, ninguno de los temas, ¿no? Ni el tema, ni su tema. Entonces, llevar a una oración que sea falseable, digamos, que uno pueda acordar o discrepar fácilmente, no fue tarea sencilla. Martín, recayó en Martín básicamente ese trabajo de redacción y análisis. Pero bueno, más o menos lo logramos. ¿Cuál es la dinámica y el funcionamiento de esta consulta? Los usuarios se logueaban o no, podía ser anónimo también, pero sí les pedíamos que seleccionaran al menos el género y la edad. Eso para nosotros era importante, ahora voy a explicar por qué, con el tema de los sesgos.
la herramienta Polis en sí no es algo que haga, ¿no? Que requiera, por eso tuvimos que construir algo alrededor. Aparece una serie de tarjetitas donde se lee la oración, digamos, en orden aleatorio, y vos tenías que acordar, discrepar, pasar sobre ellas. Y bueno, y finalmente podían las personas escribir sus propias opiniones o afirmaciones en la plataforma, y eso por eso ustedes ven ahí tres. Voy a leer uno más: el plebiscito consolida el privilegio de algunos grupos, como por ejemplo imposibilitando realizar inequidades en el caja militar. Acá hubo de todo. Ustedes, después los invito a entrar a la web y está la lista completa de afirmaciones aportadas y las semillas. Hubo una discusión de moderación que voy a explicar. Pero bueno, básicamente esas tarjetas que ustedes ven ahí era la dinámica del juego, digamos, de la consulta, del experimento que las personas se encontraban al entrar. Al mismo tiempo que iban votando, abajo en la pantalla se iba viendo una especie de gráfico, una gráfica que si te habías logueado con tu foto, tu carita iba apareciendo, se iba moviendo en el plano y se iba poniendo más cerca de unos, más lejos de otros. Ahora voy a explicar qué significaba eso. Pero bueno, básicamente es un mapa de afinidad donde los que van contestando de manera similar quedan juntos, separados de los que contestan muy diferentemente. ¿Vale? Y ahí ya la herramienta daba un atisbo de los primeros resultados que se iban a poder evaluar con esta herramienta. Hicimos evidentemente una muy humilde pero estrategia al fin de redes para poder difundir el link de esta consulta. Le llegamos más o menos a 69.000 personas, no son impresiones en las redes sociales. Tuvimos 7.000 visitas a la página web en el periodo de la consulta y 937 personas contestaron, entraron, seleccionaron todo lo que yo expliqué de género y la edad. Y votaron sobre estas tarjetas en un promedio de 37 votos por participante, lo cual es bastante elevado. Estuvieron unos cuantos minutos ahí en la página pensando este tema. Hubo un predominio del área metropolitana porque también pedíamos opcionalmente el territorio, y hubo una sobrerepresentación de mayores de 60 años, que lo dejo con su criterio general. Si tendrá que ver en París y en que vivir. 209 usuarios agregaron sus propias opiniones, o sea que teníamos 29, terminamos con un montón más. Voy a pasar esto rápido, simplemente el género, por suerte, estuvo equilibrado entre los participantes, pero hubo sobre el rango de edades ahí un poco de desequilibrio hacia los más mayores. Entonces, en estas opiniones sobre las cuales se va a basar todo el análisis numérico, digamos, hubo 113 opiniones aprobadas, 29 de las cuales fueron semilla y 201 rechazadas. Hubo evidentemente un ejercicio de moderación, tuvo que haber, y de hecho lo tuvimos que implementar sobre la marcha. Necesitábamos que las afirmaciones sean claras y entendibles para que alguien pudiera expresarse. Había mucha necesidad de repetirse, ¿no? O sea, había cosas que estaban claramente presentes, pero la gente las escribía de nuevo. Entonces ahí eliminamos algunas por repetidas. Y después hubo un tema de tono, evidentemente, agresividad, etcétera, que suele suceder en internet. Tampoco lo dejamos pasar. Y bueno, el propósito era garantizar que cada opinión sea comprensible y que el formulario sea lo más claro posible. Un detalle de esto, con esto último, es que había gente que pensaba que le podía responder a sus afirmaciones, pero no se iba a ver sola su afirmación sin la frase a la que aludía, con lo cual había muchas que tuvimos que descartar por eso. Está bueno, en paréntesis, ahí hay una limitación del alcance del proyecto en cuanto a la usabilidad de la herramienta. Nosotros encontramos un montón de aspectos que nos gustaría cambiar, porque evidentemente si están entendiendo que le pueden responder a otro, entonces no está bien diseñado para el público con el cual estamos trabajando. No teníamos ni los recursos ni el tiempo para adaptar ese sentido de la herramienta, entonces bueno, eso queda para los aprendizajes. No las voy a leer, pero lo que sí quiero destacar es el técnico. Esto se llama un wiki survey, es una encuesta, una consulta de la cual los propios participantes la hacen crecer. Como, por eso de ahí la palabra wiki, la va construyendo el público que la contesta. Entonces vos podés partir de un enfoque, pero puede terminar siendo una cosa completamente diferente. Puede cambiar el tema, puede cambiar el tono, el contenido, etc. Digamos que para los sociólogos es una mezcla entre encuesta y grupo de discusión. Eso tiene de las dos cosas. Sí, o igual, salvando las metodologías, sin pretensiones de hibridez, nada, que si no es más nada. Hibridez entre las dos.
Bueno, la cuestión es que si todo el mundo puede agregar opiniones, puede ser potencialmente muy largo la consulta, evidentemente, ¿no? O sea, puede tender al infinito. Lo interesante de la plataforma es que va eligiendo mostrar primero aquellas afirmaciones que potencialmente pueden colaborar más en discernir cómo viene la discusión. Quiere decir, las más polémicas, las repetidas no te las va a mostrar porque no están aportando nada matemáticamente, voy a explicar un poco más eso. Y tampoco es necesario que todo el mundo conteste todo. De hecho, dije que, o sea, vos te aburrís, llega un momento que dejás de contestar y es suficiente cierta participación para que el algoritmo funcione y pueda agrupar a las personas. Entonces, potencialmente de esta consulta podrían participar miles y miles de personas, pero también podrían escribir miles y miles de cosas. Igual estaríamos en condiciones de sacar algunas conclusiones. Voy a ahora sí ir más a fondo a los resultados y qué podemos ver de ellos. Hay dos aspectos. Uno es el que tenemos que hacer post-mortem, digamos, una vez cerrada la consulta, y se trata del contenido, es evaluar el texto de lo que las personas escribieron e intentar entender, usando grandes modelos de lenguaje, paréntesis, ChatGPT, o sea, usando todas las herramientas que tenemos en la ruta, pero también técnicas que no son de ahora, como el aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural, entender qué hay en común en esas afirmaciones que están, cuáles son repetidas, qué temas subyacen, qué temas emergen, ¿no? Pues de alguna manera, lo que sale ahí de lo que recibimos es que los principales temas fueron políticas de apoyo a la clase media, que ahí aparecen temas como aparecieron temas como incentivar la natalidad, cuestionar la viabilidad de jubilarse a los 60 años, aparecieron temas de críticas al plebiscito como mecanismo. Entonces ahí ya se argumentaba que no abordaba la reforma integral, que podía afectar el mercado laboral, etc. Y después apareció todo un grupo de rechazo a las AFAPs o de comentarios sobre las AFAPs, donde se proponía desde la eliminación hasta otros sistemas de ahorro individual por ahí. Un poco les voy a mostrar ahí, esos puntitos son los enunciados y las afirmaciones que la gente escribió. Los que están muy cerca unos de otros están cercas en el significado, digamos. O sea que hay un montón que si vos los lees, y ustedes lo van a volver a leer después, son la misma cosa escritas de formas un poco diferentes o a veces en tonos opuestos. Y ahí aparecen los tres grandes grupos, abajo está el tema de las AFAPs, pero lo que quiero comentar con esto es que hay una serie de riesgos de usar las técnicas que mencioné, ChatGPT, los modelos de lenguaje, para analizar las cosas de esta manera. Todos los patrones encontrados en este tipo de textos están basados en el entrenamiento de estos modelos de lenguaje en textos previos. Entonces todos los sesgos que yo creo que ya conocen, de género, de acceso a la educación, hay un montón de cosas que están cargadas ya ahí y las traemos con nosotros cuando hacemos este tipo de análisis. Pero evidentemente analizar textos escritos por miles o potencialmente miles, en el caso de cientos de textos, esta es una forma que habilita hacer eso y de otra forma sería imposible, ¿no? O sea, sacando un poco de ejemplo, imagínense un formulario con Google Forms, me imagino que varios de ustedes han usado, vieron que a veces el campo de texto libre, bueno, analizar los campos de texto libre de Google Forms es imposible, ahora ya no es imposible, podemos hacer este tipo de cosas, podemos pedir, dame los temas que emergen, dame los temas comunes, dame los grupos de temas, y eso es un poco lo que hicimos con este análisis usando el contenido de las técnicas. Pero después, Polis, la herramienta que mencioné, hace un análisis completamente diferente, que no depende de los contenidos del texto, depende únicamente de los votos de las demás personas. Es decir, no importa el idioma, no importa el tono, no importa absolutamente nada del texto en sí, lo único que importa fue la interpretación del que votó y si votó a favor, en contra o si pasó. Usando eso, solamente eso, es literalmente una matriz de números. Se puede, digamos, lo que va haciendo el sistema es organizar a las personas por afinidad. Como decía, lo que se veía en el mapita, los que contestaron más o menos parecido, van quedando cerca, van quedando a veces juntos, lejos de otro grupo. Y después hay un análisis de clustering que se llama, que es identificar grupos que se separan claramente, grupos que están lejos entre sí. Aparecieron al final de la consulta dos grandes grupos. Y ustedes dirán, bueno, chocolate o artificial. Es obvio que van a aparecer dos grandes grupos.
Sí, pero no. Fue bastante interesante ver cómo en el medio de la consulta, a los 10 días, a los 20 días, había 3, 4, 5 grupos a veces muy diferenciados. Porque era como, no sé, a veces y había que interpretarlo, ¿no? Pero a veces entraban y decían, esto es obvio que están en contra del plebiscito, pero por razones diferentes a estos otros. Después, cuando la cosa se decantó, terminaron estos dos grandes grupos. Grupo A, Grupo B, ahora vamos a hablar un poco de qué los caracteriza, lo que hablando bien. Voy a... Esto va más rápido. ¿Sí? De esos dos grupos grandes es bastante interesante ver por qué se formaron. O sea, hay una explicación concreta. Hay algunas afirmaciones que lo caracterizan, ya sea porque sus integrantes votaron a favor o votaron en contra. Y leo una sola, después pueden leerlas ustedes si quieren, pero la gente del grupo A, que podemos decir que tiene un enfoque en la responsabilidad fiscal y sostenibilidad financiera y favorece el rol de los ahorros individuales, estuvieron mayormente en contra, pero muy en contra, de la frase es necesario y un derecho asegurar la posibilidad de jubilarse a los 60 años. Y a su vez estuvieron muy a favor de otra que dice en una población cada vez más envejecida, porque se vive más tiempo y hay menos nacimientos, no habrá forma que se pueda pagar las jubilaciones dignas sin subir la jubilación. Medio que sacan, ¿no? O sea, quiénes son más o menos las personas que votaron así. El grupo B, y ahí hay otras afirmaciones que los caracterizan que no voy a leer, para no aburrir. El grupo B, podemos decir que son los que se enfocaron en la equidad y justicia social y priorizaron la pensión mínima digna y un debate inclusivo. Y digamos, una de las que más caracterizó el grupo B es si sale el plebiscito, obliga a discutir y reglamentar la seguridad social para todos, es la forma de distribuir mejor la riqueza, se suena, votaron a favor de eso. Y votaron totalmente en contra de una de las que leía arriba, ¿no? El de una población cada vez más envejecida, o sea que la frase fue para esta es una forma de ver las afirmaciones, más allá de los grupos que se formaron. Si tomamos todas las afirmaciones y las ordenamos en esa gráfica que va de izquierda a derecha, sobre las que generaron más polarización y más acuerdo, tenemos que a la izquierda hay una opinión de Silvia que puso 1970 como año de nacimiento, que es que asegurar una pensión o jubilación acorde al costo de vida de este país que pueda acceder a su medicación y mejor calidad de vida. Bueno, casi todo el mundo estuvo de acuerdo. Hay un consenso altísimo sobre esa frase y por eso se ubica solita ahí en la esquina de la gráfica. En el otro extremo hay evidentemente las frases que polarizaron más y hay una de las que ya les leí, si sale el plebiscito obliga a discutir, a reglamentar, etc. Esa se encuentra en el otro extremo, es la frase que más polarizó y es la frase que caracteriza al grupo, ya sea porque votaron en contra o votaron a favor. Bueno, después no voy a entrar en detalle, pero también a mí me parece que lo más interesante de esta herramienta, más allá de los grupos y de lo que caracteriza, aparecen las frases que generaron más consenso, como decía recién, pero también las que generaron más incertidumbre. Voy a ir directo a eso. Hay frases que la gente pasó un montón. O sea, pasar. El pasar no lo podemos interpretar mucho porque si uno sabe, no contesta, no sabemos qué pasar. Sin embargo, es claro que hay algunas de ahí que son complicadas. Considero que una cosa es la reforma de la caja provisional y otra cuestión es la reforma jubilatoria. De lo segundo estamos más lejos. Bueno, más de la mitad pasaron ahí, de mi idea. Entonces, me parece bien interesante a la hora de cuando los debates están sucediendo en vivo, digamos, porque ahora pasaron varios meses, se viene otra etapa, pero cuando los debates están sucediendo en vivo, esto muestra un poco los temas que claramente aparecen en la agenda y entonces que todo el mundo tiene una opinión mucho más clara porque de alguna manera está alineado con lo que ve con lo que lee. Pero aparecen otros temas que no están, ¿no? Y emergen acá, son interesantes y a veces crean este tipo de estructuras. Voy a irme directo a las reflexiones para terminar. De alguna manera, un poco lo que queríamos dejar en evidencia o tratar de mostrar es que hay una serie de técnicas y algoritmos usados acá, algunas ChatGPT es una, hay técnicas clásicas de mecanismos de participación política y mecanismos de participación ciudadana que estamos usando, hay marketing digital, ¿no? Y hay un montón de otras cuestiones como Usapolis, de clustering, esto se usa en community notes, en Twitter, en fin, hay un montón de cosas que se están usando en todos lados y de las que mostramos acá hoy.
Creemos que muchas veces esas cosas se usan para fomentar la polarización o están metidas en un diseño que explícitamente fomenta este tipo de intercambio en Internet. Un poco la idea acá es preguntarnos si se pueden configurar o ensamblar de una manera que vaya para otros objetivos, ¿no? Un detalle ahí es que en el proyecto original habíamos pensado en incorporar también varios debates presenciales con grupos. No lo pudimos hacer por una cantidad de razones de tiempo y recursos, pero hubiera sido interesante para enriquecer mutuamente las dos cosas y es una de las cosas que se hace habitualmente en una herramienta como esta. Ahí eso nos lleva a la parte de sesgos, están presentes, se puede profundizar ahí, no es la idea ahora, pero también está un poco arriba de la mesa la idea de que una cosa es delegar 100% de este tipo de herramientas la discusión o las discusiones o el tema, y otra cosa es usarla como paso intermedio de un mecanismo de retroalimentación. Entonces, como decía Gabriel, podríamos haber identificado estos grupos, que identificamos el grupo A y el grupo B, que además le pusimos como una descripción, ¿no? Ustedes son los que de la responsabilidad fiscal y ustedes son los de la justicia social, y podríamos haber armado grupos presenciales, invitar a los participantes y luego se sentís identificado con este grupo donde caíste, ¿no? Sí, no, ¿por qué? Y seguirme dando vuelta a la discusión, es como destilar la discusión de alguna manera, de una forma más virtuosa que la del griterío. Un poco eso es algo que queríamos ver como posibilidad. El tema de la escala es interesante, estos fueron cientos de opiniones porque de nuevo fue un experimento humilde, pero bueno, el sistema, los sistemas bancan otro tipo de escalas. Es muy interesante saber qué se puede hacer. Y si bien terminamos con dos grupos, el grupo A y el grupo B, porque como era capaz previsible, sí salieron temas y opiniones que fueron polarizantes y generaron consenso que no habíamos leído ni visto en ningún lado. Hubieron varias frases, por ejemplo, el tema de género en la discusión, que hasta el momento nosotros no lo habíamos visto, de hecho no eran parte de las enunciados de Villa, y que generaron mucho intercambio, digamos, y se volvieron una de las frases más importantes. O sea que más allá de donde nosotros hubiéramos ubicado el foco en el debate inicial, los participantes corrieron el foco, porque pusieron otras frases que resultaron al resto de los participantes más interesantes, y esas fueron las polarizantes, y esas fueron las ordenadoras del debate a partir de cierto punto. Por ahí, potencialidades futuras, evidentemente podríamos haber diversificado más las opiniones semilla para evitar reproducir las opiniones hegemónicas. Nosotros fuimos directo a los promotores y interactores del plebiscito, y bueno, capaz que reproducimos cosas ahí, que era la manera que teníamos. Se pueden emplear los modelos de lenguaje también para advertir a los participantes de opiniones reorientantes, se puede retroalimentar, ya lo dije recién, a los propios participantes, y reorientar el debate. Dejamos por acá, el informe está publicado, hay un montón de datos de gráficas que pueden llegar a ser de interés si quieren profundizar, y estamos a las órdenes de buscar las preguntas. Muy bien. Cambiamos un cafecito ahí, así. Bueno, la idea ahora es ampliar un poquito más allá de esta experiencia hacia otras posibilidades. En el laboratorio, bueno, participa, igual que se trabaja estos temas, siempre hablamos de dos tipos de participación, la que tiene que ver con los ámbitos participativos, una cosa que la GESIC trabaja mucho, ¿no? Toda esa terminología, en parte la tomamos de lo que ya había estado hablando de ellos y que además de otros espacios y también los procesos. Por ejemplo, un consejo ciudadano, una comisión consultiva es un ámbito de participación promovido por el Estado muchas veces. Uruguay tiene un montón de ejemplos de este tipo de hace bastantes años. Pero también hay procesos participativos que a veces se relacionan o no con algún ámbito, ¿no? Muchas veces estas cosas se juntan. Por ejemplo, los presupuestos participativos, que ustedes los conocen en Uruguay y en otras partes. Las consultas públicas, el Estado uruguayo y muchos otros estados hacen habitualmente consultas sobre una ley, sobre un decreto, sobre un asunto, etc. O los planes participativos. Uruguay y otros países tienen muchos planes de juventud, plan de esto, plan de lo que y ahí se elaboran en un proceso que empieza y termina. Esas dos cosas a veces se relacionan. Por ejemplo, hay un consejo de juventudes y un plan de juventudes que se elabora en el tiempo. Se pueden vincular.
Pero también la sociedad civil tiene sus propios espacios que no dependen del Estado. Hay organizaciones más o menos estables, sindicatos, comisiones vecinales, redes de organizaciones y todas las que ustedes quieran, que son ámbitos de participación estable. Pero también hay procesos concretos. Está en una huelga y entonces hay todo un proceso de formación que empieza y termina habitualmente, no es algo permanente, o un movimiento ciudadano o una coordinación puntual para nosotros puntos, y después para que mostramos rápidamente en las muchas cosas que venimos haciendo en este cortito tiempo. Nos vinculamos con uno que todo el mundo debe conocer acá, que es el proceso de vecinos y aledaños de Punta Ballena contra lo que estaba pasando ahí, y que es un proceso de movilización callejera, porque a veces es más de arena que de calle, pero también digital, intensamente digital. Y por ejemplo nos vinculamos con ellos para ver cómo estaban trabajando digital, nos pidieron un apoyo ahí para ayudar a ordenar mejor algo de las muchísimas cosas digitales que estaban haciendo. Trabajamos también en el equipo, a partir del proyecto que hicimos con la GESIC hace un tiempo, cuestiones bien generales como cuáles son los favorecedores, desfavorecedores y lo que llamamos tensiones en los procesos participativos y en los ámbitos de participación. En 4 dimensiones, después ustedes esto lo pueden leer mejor, hay publicaciones sobre eso, que nos ayudan mucho a analizar distintos aspectos de estos procesos y de estos ámbitos. Una dimensión es político-institucional. A manera de ejemplo, no es lo mismo un proceso o un ámbito donde el marco institucional está claro, por ejemplo hay una ley que lo regula, ¿sí? Y por ejemplo una de las dudas mayores, ¿acá decidimos o no? Eso es un problema que se plantea muchas veces, o solo nos consultan. ¿Y qué pasa después cuando nos consultan? Cuando eso está claro, ayuda. Cuando eso no está claro, que muchas veces no lo está, es un problema. Por ejemplo, la gente dice, yo no vengo más, porque no me queda claro para qué estoy gastando tiempo en participar, por ejemplo, ¿sí? O la dimensión sociocultural. Hay procesos participativos que incluyen a algunos actores, pero excluyen a otros. Y a veces hay búsquedas para que esta difícil tensión se resuelva. Por ejemplo, las herramientas digitales son mejores para los jóvenes, sí, pero de repente los viejos ya no. Entonces se nos complica, por ejemplo, ¿no? Puede pasar. Esto último que digo es discutible. Muchos viejos prefieren la participación digital y a veces hay jóvenes que tampoco les gusta tanto. O un problema más importante todavía, colectivos o individuos. Esto es clave en este tipo de cosas. Por ejemplo, procesos participativos que están muy pensados y diseñados con o sin herramientas digitales para colectivos. El sindicato representado por tal, los vecinos agrupados, organizados por tal. Pero si un vecino individualmente, un trabajo individualmente quiere participar, no puede, salvo que lo haga a través de su organización. Bueno, las herramientas digitales, por ejemplo, y podemos hablar con un ejemplo de este estilo, suelen abrir mucho a los individuos, pero puede ser que los colectivos se resientan. Bueno, ahí hay una tensión. La dimensión metodológica de diseño, que claro, ejemplos de dos cosas, ¿no? Muchas consultas se hacen, pero se somete a consulta a algo que la gente no entiende. Por ejemplo, una ley. Dice, pero yo no entiendo nada de esto. Alguien le tiene que explicar o traducir cómo se trabaja esto. Por eso hay en toda la línea de lo que se llama en el mundo del gobierno abierto, toda una línea de lenguaje claro, cómo hacemos para que se entienda. O el problema de la moderación, se genera un espacio de debate, sea presencial o virtual, pero no está bien moderado, no hay una moderación experta, entonces la gente no tiene muy claro lo que se está discutiendo, no tiene muy claro lo que se decidió y se va bastante frustrada en el espacio, sea presencial, virtual. Y la propia dimensión digital virtual, donde por ejemplo no combinar bien lo presencial con lo virtual de acuerdo a las circunstancias puede ser un problema y combinarlo bien puede ser una virtud, o las barreras tecnológicas y culturales, el que no maneja bien una herramienta digital o el que le genera una barrera de otro tipo. Por ejemplo, un problema clásico que está planteado siempre es que la gente tiene que identificarse para participar. Y, no, yo tengo que dar datos míos, entonces no quiero, si no es completamente anónimo. Pero si es completamente anónimo, se corre el riesgo de que sea voz, máquina, que sea el que responde y se distorsione el proceso. Bueno, ahí hay problema. Hemos estado justamente en este sentido tratando de pensar las combinaciones muy múltiples y diversas que puede haber entre lo presencial y lo virtual. Lo virtual, además, desde la pandemia para acá quedó más claro que tenía al menos dos tipos
tipo de dimensión, la virtualidad sincrónica y la asincrónica. La más clásica era la asincrónica. Yo escribo en un foro, otro me contesta mañana, cuando puede, lo que sea. Que es distinto de estar en Zoom, etcétera, que se parece más al espacio presencial, pero tiene diferencia. Y una tensión fuerte que también aparece es qué herramientas digitales se usan. Herramientas que generamos específicamente con el proceso y que alguien genera, que son de software libre, o herramientas comerciales que están disponibles y que además implican un software propietario al cual no se puede acceder. Y también hay una zona intermedia donde uno se apropia de ciertas herramientas. Bueno, ahí hay un continuum de posibilidades. En el caso nuestro, a partir del trabajo que hicimos, especialmente en el proyecto AGESI, tuvimos que generar una serie de herramientas conceptuales para ver cómo analizábamos herramientas digitales. Ahí la clave es lo que los ingenieros, y lo puedo explicar mejor, aún llaman casos de uso. Encontrar, no tratar de salir de yo quiero usar WhatsApp, yo quiero usar esto, sino para qué lo querés usar, qué es lo que querés de la herramienta. Y ser muy cuidadosos en listar usos. Y por ejemplo ahí hay una lista de 9 áreas, pero en nuestro caso, por ejemplo, para ayudar a GESIC a elegir una herramienta de participación digital o un conjunto de herramientas, eso implicó unos 55 casos de uso distintos. Por ejemplo, alguien dice, yo quiero que la herramienta me permita, yo que la administro, saber el género, la edad, etcétera, de los que participaron. O yo quiero ordenar los contenidos que surgieron en una consulta de acuerdo a los temas. Bueno, entonces, si yo necesito alguna de estas cosas, a ver qué herramienta hace estas cosas. Y generamos una metodología que está colgada en la página GESIC, que está también en los materiales nuestros, para el análisis de herramientas y ver entonces cuál me sirve para qué y no usar cualquier cosa para todo, cosa que es muy habitual, ¿no? Hay algunas herramientas que se han popularizado mucho y que todos usamos, pero de repente no son las mejores para el uso que quieren. Con todas estas cosas se están empezando a generar muchísimas posibilidades. Una, por ejemplo, en la que estuvimos trabajando con la GESIC justamente hace un tiempo, derivó en lo que hoy tiene el Estado uruguayo y no todo el mundo conoce. Y estaba bueno que se conozca y se use más, pero se está usando bastante, que es la plataforma de participación ciudadana. Yo no voy a hacer clic ahora, podría, porque si no, se nos va el tiempo, pero sí mostrarles algo de lo que hay ahí. Por ejemplo, uno entra y va a ver hoy, en la tarde de hoy, no sé si cambió en este rato, aparecía esto, la Defensoría de los Vecinos y Vecinas escucha a las personas migrantes. Eso está hoy como un espacio de consulta, un proceso consultivo, donde distintas personas pueden escribir, y eso está hoy vigente en la página. Pero si uno sigue mirando, va a encontrar más abajo otra serie de procesos participativos que están en curso actualmente. Ustedes pueden ver, ahí ven algunos de los que están hoy, en este momento, en la página, en la plataforma de participación ciudadana. Hay procesos, también hay ámbitos de participación, es otra pestaña, hay muchas posibilidades. Los invito a recorrer lo que hoy está pasando en este momento ahí, y para los que están en organismos públicos, si los hay aquí, está bueno saber que esa posibilidad existe y que AGESIC la ofrece para todo el mundo. Estaría bueno que la usen. Digo esto porque ha pasado, por ejemplo, le pasó a los vecinos de Punta Ballena, que hay organismos públicos que no usan esta herramienta, y usan herramientas más clásicas y que no están tan buenas. Ejemplo, Punta Ballena. La consulta pública que hizo el Ministerio de Ambiente no fue con esta herramienta y era con el formulario clásico. Una de las muchas diferencias que hay entre el formulario clásico, donde cualquiera escribe lo que quiere, y esto es que en el formulario clásico solo el Ministerio sabía lo que la gente decía. En este formato todos sabemos lo que todos dicen. ¿Sí? Eso ya es una diferencia interesante para empezar a pensar cosas. El nivel de transparencia es muy distinto y otros varios, ¿no? Otras distintas cosas que puede haber interesantes allí. En este caso de Uruguay, la base es Decidim, es una herramienta generada en Barcelona por la alcaldía de Barcelona durante el periodo en que estaba en el gobierno de Ada Colau, algunos saben a qué me refiero, es un periodo especial, pero más allá de que hoy Colau no está más en el gobierno, se conformó una asociación civil que es la que sostiene esta potente herramienta. Tenemos un muy buen vínculo con esta gente,
se generó a partir de que conocimos esta posibilidad. Hay otras, muchísimas otras, de hecho evaluamos un montón antes de proponer a GESIL que aumentara esta, que tiene algunas desventajas también, pero que tiene muchas ventajas respecto a otras posibilidades. Decidim es una comunidad muy grande que está en todo el mundo, de hecho esta asociación civil tiene un directorio integrado por gente de muchos países, porque se usa en muchos países en ciudades, pero por ahora que yo sepa, además de unas 50 ciudades en el mundo, 2 países, Uruguay y Brasil. Y es interesante saber lo que está haciendo Brasil con esta misma plataforma y con desarrollos propios que viene agregando, porque el gobierno de Brasil hizo un acuerdo con la Universidad de Brasilia, con un equipo muy potente que está en la universidad, que conocemos también, y que está haciendo desarrollos propios. Por ejemplo, además de ámbitos y procesos, desarrolló un tercer espacio que ellos llaman conferencias, que se adapta a sus posibilidades. Hago una pequeña interrupción muy interesante que a nivel de software, cuando Brasil se sube a esta herramienta, digamos, descubrieron que todo lo que técnicamente funcionaba muy bien para ciudades no bancaba a millones y millones y millones de personas que empezaron a participar. Así que hubo grandes cambios tecnológicos aparte de las bases de datos y todo para hacerlo funcionar, lo cual habla del escala. Aquí se ven algunos de los procesos que figuran hoy, al menos esta tarde en la página, y es muy interesante ver que ustedes pueden entrar allí en un proceso más grande que realizaron, que fue al comienzo de este gobierno, en el año 2023, con el plan plurianual, el PPA participativo, donde participaron en un proceso presencial que siempre había tenido, al menos los gobiernos del PT en Brasil, con conferencias, consejos estaduales, etcétera, es largo de explicar, y ahí participaban, y participaron esta vez también, varios miles y miles de personas, pero además 1,5 millones de personas individuales participaron en la plataforma Brasil Participativo, y después pueden ustedes explorar cómo fue la elaboración de ese plan y qué papel jugó esta herramienta junto con los procesos presenciales. Ahora están sucediendo unas cosas muy interesantes también en Brasil, también basados en herramientas de este tipo. Por ejemplo, esta tarde el Senado de Brasil, ustedes pueden entrar ahí y mirar, tenía un debate en vivo que se podía ver allí, ¿sí? Por eso decía o vivo, ahora ya no está vivo, esto fue la doble acá. Sobre las directrices e impacto de la propuesta de la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Un tema que justo en Uruguay también se empieza a conversar. Hay una ley en el Senado de Brasil discutiéndose, pero también hubo una cantidad de posibilidades de participar previamente por escrito en este mismo asunto. Y si ven ahí, por ejemplo, dice la plataforma del Senado que hay 15 millones de personas que votaron en todos los distintos consultas y procesos que ellos abrieron, con 35.000 votos registrados, y se recibieron además casi 14.000 propuestas, y la más votada, por ejemplo, tiene que ver con un tema que ustedes se imaginan, ¿no? Lo polémico que ha sido en Uruguay, si se concede o no la amnistía a los acusados y condenados por los crímenes del 8 de enero del 2023, donde hubo hordas que llegaron a la Plaza de los Tres Poderes, ¿se acuerdan del episodio? Me imagino. Y ese debate, por ejemplo, tuvo esta votación, por sí 562.000 y por no 597.000, es decir, levemente favorable al no conceder una amnistía. El Senado no está obligado a hacer lo que le diga esta consulta, lo toma como una referencia. Bueno, hay esta serie de cosas interesantes, y para ir cerrando, porque ya no tenemos más tiempo, estábamos viendo algunas de las cosas que se están discutiendo hoy en literatura académica reciente. Este es un artículo de diciembre del año pasado que nos pareció súper interesante. Este no es nuestro, pero nos parece de la bibliografía que estamos mirando todo el tiempo, donde hablan de un concepto que se llama las plazas públicas digitales, pero en este caso se concentran en qué puede hacer la inteligencia artificial, mejor dicho, los grandes modelos de lenguaje, para mejorar estas herramientas. Y menciono solo una y me voy a saltar las otras tres porque ya me dijo que se acabó el tiempo, y tiene razón, que es una de las cosas que plantean, es lo que ellos llaman, podemos llamar bien, sistemas de diálogo colectivo, que son plataformas interactivas diseñadas para permitir diálogos matizados a escala, permitiendo a los participantes expresar sus opiniones con sus propias palabras y participar de forma interactiva. Polis es de este tipo, justamente la que acabamos
acaban de mencionar. El rol de los grandes modelos de lenguaje que pueden mejorar los mecanismos de retroalimentación, facilitar la integración de los participantes y contribuir a la síntesis de opiniones a resúmenes coherentes. Un ejemplo de lo que pueden hacer es ayudar a generar materiales educativos para facilitar la comprensión de los participantes antes del diálogo. ¿Se entiende este uso posible? ¿Sí? Por ejemplo, el lenguaje más claro para que entiendan. Hay otras muchas, quizás una más interesante, si bien de la onda de Pólices, lo que ellos llaman sistemas puente, que justamente buscan entre posiciones polares encontrar puntos de acuerdo y consenso y qué puede hacer la inteligencia artificial para ayudar en estas cosas. Esto que dice este artículo de diciembre del año pasado no es que ya esté hecho, es una agenda de investigación y desarrollo. Es lo que se pueda, el tipo de cosas que se puede hacer. Es un artículo escrito por un montón de gente, un panel grande de expertos que ha venido trabajando en estas cosas. Bueno, nosotros hemos trabajado, venimos trabajando en estas cosas, le comentamos de Punta Ballena. Hoy de tarde nos enteramos que tenemos aprobado para iniciar una segunda etapa de un proyecto con nuestra propia Universidad de la República, que tiene que ver con la gobernanza de la universidad en el interior del país, cómo participa la sociedad civil en la gobernanza de la universidad. Bueno, y sobre todas estas cosas ustedes pueden encontrar, son algunas de estas cosas, pueden encontrar algunas referencias, por ejemplo, en este libro que publicamos el año pasado, y que surge del trabajo que habíamos hecho con la GESI, o en un artículo que escribimos junto con Martín, que está publicado también el año pasado allí, y lo pueden, sé que lo pasé un poquito, pero vas, bloqueado. Esto muestra entonces esta segunda parte, otras zonas distintas que el experimento del año pasado, algunas ya realizadas y otras de posibles desarrollos, como el que esta gente que publica este artículo está haciendo, y que aquí también se pueden desarrollar. Bueno, espectacular. Entonces ahora empezamos con la segunda parte, digamos, de la propuesta, que es los comentarios, quienes que me despierten a los compañeros y compañeras que nos están acompañando. Yo propongo que como hemos quedado así, y seguimos así en ese orden, para establecer un orden, ¿les parece? Bien. Lo primero es que estoy muy gratamente casi emocionado de la cantidad de veces que mencionaron así. Y Virginia también, es la artífice real, pues yo aterricé el 1 de marzo, y digamos, había gente que trabajó, no se imagina que esto no surgió ayer. No, me alegra mucho porque cuando tú decís que las políticas públicas tienen que estar cercanas a la gente, estás hablando exactamente de esto, ¿no? Digamos, de ser articulador, motor, generador, impulsor de cosas que hace la sociedad civil, la gente, etcétera, etcétera, del Estado sin abierto, ¿no? Yo voy a poner un enfoque porque, bueno, el título es muy convocante y habla de la divergencia y la pelea en las redes sociales y yo creo que desde el punto de vista de la participación digital, nosotros nos estamos enfrentando a un problema que tiene que ver. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo me vas a verduguear? 10 minutos. 10 minutos, ¿no? Mucho más de lo que es preciso. Que es la democracia se basa en la idea de que cada persona tiene un voto. ¿Sí? En la democracia directa eso es prácticamente una acción. O sea, si uno viene y dice, ¡ay, democracia! Sí, pero el voto doble, eso no es democracia. Se aceptan algunos directorios o en algunos lugares de votos muy pequeños, pero que no se está hablando de democracia. Dice, bueno, son 4, el presidente tiene doble voto para desequilibrar o cosas por el estilo. Cuando hablamos de la sociedad y de la democracia, nosotros partimos de la base de que una persona tiene un voto. Cuando la democracia es representativa, intentamos que esto suceda, pero no sucede. Todo el mundo habla, se llena la boca con el reparto proporcional. Nosotros tenemos un método de dividir cargos
que no es representativo, que se llama junta departamental. En la junta departamental el que gana tiene mayoría automática, independientemente de cómo gane. Son como jugadas que tienen que ver, pero en realidad el mantener la proporcionalidad de las opiniones en los resultados es una cuestión central del debate. Si ustedes miran la democracia como una forma de debatir los problemas y generar soluciones a los conflictos, es como una base, ¿sí? Como una base axiomática. Cuando ustedes van a las redes sociales, ¿sí? Como forma de diálogo, el problema no son las opiniones, sino el medio. En la idea de Marshall McLuhan, es un libro que aborrecí por mucho tiempo hasta que lo leí, porque me parece que tiene el peor título que se puede elegir, que es "El medio es el mensaje". El medio no es el mensaje, Marshall, pero el contenido es brillante. Él lo que dice es: lo que cambia la sociedad es el medio, no el contenido del medio. El medio transforma porque el medio determina nuestra forma de interactuar para resolver nuestros conflictos, para intercambiar nuestras opiniones. Los algoritmos que están detrás de las redes sociales rompen artificialmente, de forma grotesca y violenta, la idea del uno a uno. Y cualquier otra representación razonable que se pueda hacer en la convivencia para agrupar y para representar, sea esta la representación proporcional integral o cualquier otra. Porque un grupo de personas o una persona tiene la posibilidad de distorsionar fuertemente el debate, distorsionarlo, encontrando una granja, o sea, ¿qué es una granja de trolls? ¿Sí? Es un lugar donde le pagan a gente, le ponen una pantalla llena de celulares y le dicen: se cultivan los trolls. ¿Sabían que se cultivan? O sea, es una granja porque tiene, o sea, para que un usuario de redes sociales impacte en los algoritmos, tiene que tener antigüedad, tiene que tener opiniones, no puede estar vetado, no lo pueden haber eliminado. Entonces, los cultivan. ¿Qué hacen? Los hacen dar opiniones razonables sobre temas intrascendentes durante mucho tiempo, hasta que los ponen aquí. Es toda una industria para distorsionar artificial y groseramente el debate. Entonces, el problema de la participación digital se abre en dos. Naturalmente, que es con algoritmos y sin algoritmos. No con algoritmos en lo que ustedes plantearon, sino una plataforma que es capaz de dirigir el tráfico hacia los temas que más nos interesan. ¿Sí? Ese es Google te va a mostrar los resultados que más querés, ¿sí? Distorsionar eso se llama SEO. Google es bastante buena en que no se vaya todo al bombo, pero en las redes sociales es lo que más te interesa, lo que en principio fue la burbuja y ahora es el desastre total. Eso no es diálogo social. No hay diálogo porque el medio no propicia el diálogo. Y a mí me llama la atención la discusión sobre la curaduría de contenidos y alcanza, o sea, el problema es que yo pongo un contenido, alcanza con un contenido en los miles de millones de contenidos y yo hago que lo vean en 10 minutos 2 millones de personas. Uno. ¿Sí? Uno. Eso no es diálogo. ¿Sí? Cuando ustedes ven proyectos como estos de participación, la participación de GESIC y la participación en Uruguay y en muchos lugares entonces, una sociedad que se está digitalizando, una sociedad, yo les diría, en donde la vida pasa por lo digital. Nosotros vivimos, esto hay que asumirlo, hay que empezar a hacer el clic, lo sustantivo, lo digitalizable sustantivo ya está digitalizado. ¿Sí? Piensen cómo es el ocio y el entretenimiento sin participación digital. No existe. Inclusive el ocio y el entretenimiento en eventos físicos. ¿Sí? ¿Cómo es el ocio y el entretenimiento, el teatro, el fútbol, el cine, sin digital, sin un celular donde yo miro, compro entradas, muestro el QR, etcétera, 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 etcétera? Imprimo. Los viejos vamos con un papel, ese papel es digital.
Es digital, primero porque la información valiosa está guardada en el papel en formato digital, con cuadraditos, pero además porque lo bajé en una computadora y lo imprimí, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este mundo digital es evidente que mientras nosotros mantengamos los principios básicos de las sociedades democráticas, vamos a encontrar mecanismos digitales para participar. ¿Sí? Y como en la educación virtual, la pregunta es, ¿puede haber participación y discusión virtual de calidad? Sí, definitivamente. ¿Es la imitación y la copia al espejo digital de la participación física? Definitivamente no. Tenemos que investigar, encontrar nuestros procesos para que se generen, ya sea métodos vinculantes, no vinculantes, bueno, ahí planteaban una cantidad de variables, ¿sí? Pero tenemos en el mundo digital un espacio gigante de participación articulada, desarticulada, masiva, representativa, etcétera, 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 etcétera. El título que convoca a esta no habla de lugares de participación. Las redes sociales no son lugares de participación porque el medio no respeta las normas básicas de la democracia para participar, porque le permite a alguien con dinero, con militancia. O sea, imagínense si él y yo, no, que somos informáticos, o tú sos informático también, decimos, vamos a vandalizarles este coso, vamos a matarlos. Entonces hacemos un script que vota solo, ¿sí? O digamos, conseguimos hacer un virus que infecta miles de máquinas y desde las máquinas votamos. Yo qué sé, todas esas cosas que se hacen para distorsionar las redes sociales. Y termino con esto, o sea, en Wikipedia es un lugar, es una red social, o sea, es un lugar donde el contenido es generado por los usuarios. De otra forma, sin reels, sin hilos, sin una cantidad de cosas, pero es una plataforma. Es más, nadie sabe quiénes son. Entre ellos sí, los Wikipedia, si tienen los badges. Yo edité 1000 artículos y yo estoy monitoreando el no sé qué, yo estoy en la solución del conflicto por guerra en Gaza y una cantidad. Pero ese no es el secreto de que en Wikipedia no hay fake news. ¿Sí? En Wikipedia no hay mensajes de odio. En Wikipedia no hay mensajes de odio. En Wikipedia hay mensajes de odio. Porque a Wikipedia la vandalizan miles de veces todos los días. ¿Sí? Está unas horas y lo bajan. Pero el tweet de Milei que genera la estafa Libra estuvo 6 horas. 6 horas. O sea, el problema no es que esté el mensaje, el problema es que en esas 6 horas lo vieron millones de personas, porque atrás hubo un ataque de trolls y de mecanismos para difundirlo y para hacerlo explotar, y lo hizo explotar. En Wikipedia tú subís el mismo mensaje, nadie se entera. Querés que se entere, lo tenés que reportar y lo tenés que mandar. Mientras Wikipedia no tenga un algoritmo de push de contenidos, Wikipedia se va a mantener libre de fake news. O sea, entre los Wikipedias y no tener el algoritmo, tenés un mecanismo colectivo de generación. O sea, quieren un mecanismo colectivo de generación de contenido, de calidad, de participación, mejor que Wikipedia. Es difícil pensarlo, ¿sí? ¿Y por qué no lo vandalizan? Porque no tiene algoritmo, no porque no se puede. No porque tienen mecanismos de arbitraje, porque hay cosas jodidas. O sea, no es que publican solo La Rosa, ¿no? Publican de todo. Está la guerra de Gaza, Donald Trump, Elon Musk, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Tienen su mecanismo de arbitraje. Pero el sentido principal es el problema de los algoritmos. Y termino, y dije que no me iban a llevar bien, termino diciendo, esto ata directamente la discusión de redes sociales y la discusión de inteligencia artificial, que en mí, es una opinión personal, son la misma discusión. Están separadas, pero son en el fondo la misma discusión. Muchas gracias, Ariel. Bueno, bien, entonces, Ariel, ¿parece? Bueno, yo no soy tan elocuente.
¿por qué estoy acá? En parte porque algunos que participaron acá, como Juan Prada, o como Raúl, o como otra gente, vienen del Instituto de Computación, porque estamos hablando del debate digital. Pero en realidad, más allá de eso, yo me sentía un poco, cuando le pedí en Riñera, me sentía un poco como si fuera un debate sobre, una charla sobre el debate en los periódicos en papel hace 100 años, y invitaran al linotipista. Pero no. En realidad, ojalá fuera así. Ojalá fuera linotipista. Pero la base, ¿no? Lo que estaba diciendo bien, el linotipo de estos lugares de debate, que no son Twitter y unos lugares de debate horribles, pero son lugares de debate. La base es tan compleja, tan oscura, tan grande, tan veloz, que entonces el mensaje es la velocidad, el mensaje es la oscuridad de cómo está hecha ese lugar de debate, y recae sobre los ingenieros, de cierta forma, el generar una sensación de neutralidad de la tecnología, una sensación de esto es simplemente yo estoy programando un servidor en no sé dónde para que la gente pueda decir lo que quiera decir. Sí, hay un algoritmo, pero está basado en una ecuación estadística. Esta misma plataforma que ustedes están presentando tiene un montón de esas cosas. Y bueno, sí, en las manos de buenos. Y no como las otras que están en las manos de malos. Pero la tecnología se volvió el mensaje en buena parte, y se volvió los parámetros que deciden ese algoritmo que pone más arriba o más abajo de tu lista de mensajes, se volvió el mensaje. Entonces, claro, digo, bueno, está bien acá porque para tomar la culpa de dar esa pátina de neutralidad, lo que no tiene para nada. Y lo que siento a la vez es que nosotros, desde el Instituto de Computación, por ejemplo, curricularmente no les explicamos una sola palabra de todo esto a los estudiantes. O sea, no, a los estudiantes les decimos cómo programar, cómo administrar una base de datos, cómo configurar una red, cómo en ningún momento les hablamos de la responsabilidad de la herramienta que tienen en las manos. No lo hacemos, hay demasiadas cosas para... Hacen cuchillos. Hacen cuchillos. Hacemos cuchillos por programa tuyo, lo que hagas con esto, ¿no? Aún me quería ir eso. Bueno, a eso, asumir que hay la complejidad de la herramienta es parte del problema. Y que todas estas cosas lo que tienen, que me parece a mí, que tienen que hacer es reducir la complejidad al máximo, transparentar al máximo, pero también transparentar para quién, ¿no? Podemos transparentar, vamos a asumir el algoritmo es este, lo publicamos. Es probable que no tenga ningún impacto, ¿no? La cantidad de gente que va a poder leerlo, la gente que va a tener ganas de leerlo, la gente que es cada vez más, es un grupo cada vez más chico. La transparencia es también activa, ¿no? No es un publico mi código, publico mi algoritmo, mis parámetros, explico activamente qué es lo que estoy haciendo. Entonces, es un poco parte de lo que decías en las discusiones de carne y hueso, digamos. Si no explicas lo que estás haciendo, no tiene ningún sentido.
Y después los procesos son los que pasan toda la vida, ¿no? Simplemente que acá la velocidad y la escala se volvieron actores principales del asunto, ¿no? La polarización estuvo siempre, ¿no? No sé por qué me venía a la cabeza Pila Payún con las murallas, cuando decía que dejaban entrar a unos o a otros en función de si era el sable del coronel o el corazón del amigo. Y que Matías le hacía una parodia y decía, ¿quién es? Y es Felipe González. Sí. Decirle que sí, pero no le hablas, ¿no? Porque en la cabeza de Matías esto venía siendo bidimensional y de golpe le apareció otra dimensión y no supo qué hacer, ¿no? Y acá lo mismo, en la escala de ustedes era bidimensional y la gente estaba más cerca en alguna métrica que a ustedes se les ocurrió, ¿no? Pero eso ahí, ustedes tomaron una decisión política, que era lo que reflejaba ese clúster que armaban ahí, fue una decisión política y no sé si lo transparentaron. Bueno, no, para sacar todos estos temas que desde el punto de vista tecnológico están ahí ocultos y que hacen lo que hacen. Muchas gracias. Ahora sí, Bueno, en primer lugar, felicitaciones y muchísimas gracias por abrir este espacio, porque ya veo por qué nos pediste enfoques diferentes que creo que funcionan muy bien. Obviamente, yo hablando no solamente a nombre de la Fundación Ebert, de la Fundación Alemana Europea, y con ese enfoque desde lo que estamos viviendo mundialmente y desde una perspectiva europea, una fundación que trabaja para fortalecer, profundizar la democracia y la justicia social desde hace este año, 100 años, 40 años en Uruguay, con una red en 100 países. Y democracia, y eso sí me encantó, obviamente, la esencia de la participación y el reto de vivir una crisis de la representación, porque el electorado ya no se siente, en muchos de las crisis de la democracia, es que ya no te sientes representado. Si tienes un parlamento, hablo del alemán, en donde la gran mayoría tiene una formación académica, universitaria, tienen altos ingresos, los trabajadores dicen que eso me representa, entonces te invitan a participar. Y eso sí es muy importante. Luego me parece interesantísimo ver la dimensión virtual de ida y vuelta, de poder escribir algo, no solamente una encuesta, ¿no? Entonces te invitan a participar y la pregunta creo que es ¿cómo puedes participar? Te incluye, te invita, es fácil, lo entiendes. ¿Quiénes participaron, por ejemplo, en cuanto a formación, clase media, la tecnología, todo eso? ¿Sobre qué te invitan a participar? Y eso es algo muy interesante en Uruguay, que tienen la amplia experiencia con los referendos, ¿no? La consulta. Cosa que nosotros en Alemania, en Europa, pocos países, pero en Alemania no tenemos. Y sí tenemos que pensar nuevas formas, tenemos que repensar la democracia para que sea más representativa. Ahora, ¿sobre qué temas? Puedes realmente, es honesto invitarte a participar sobre algo que requiere un conocimiento, y cuando no lo tienes, entonces también puede causar como problemas, o puede solamente ser invitada a opinar sobre algo que realmente manejas, porque tienes una opinión, ¿no? Un aborto o algo que no depende de, por ejemplo, en el caso de trabajamos mucho sobre el tema de la seguridad
seguridad social, y fue solamente la jubilación en un ámbito de la Constitución y encima sin sacar, por ejemplo, cómo financiarlo, pero tampoco viendo cómo está cambiando nuestro mundo laboral, si de aquí a 40 años no va a ser como 10% de todavía quienes aportamos y tenemos derecho a recibir una jubilación, porque ya no tenemos contratos laborales como los de antes, ¿no? Bueno, todo eso me parece como muy importante y al final la invitación democrática a participar y con qué incidencia, qué impacto tienes. Y yo creo que eso es lo que nos está fallando en la democracia electoral, que vivimos al mismo tiempo con una fragmentación, polarización, individualización. Y yo creo que ahí entran las redes sociales, también los algoritmos. Yo tengo los expertos, yo no tengo idea, pero de que obviamente te identifican, te clasifican como en tus creencias, en tus convicciones y todo, y sigues en tu burbuja recibiendo siempre lo que dices. Sí, cierto, eso sí, siempre lo digo. Es muy difícil, y eso es parte de la democracia, de ver todavía opiniones con las cuales no estás de acuerdo. Entonces, de alguna manera, y por eso celebro mucho esas formas de pensar en dónde y cómo crear estos espacios. Nosotros hace 30 años exportamos de Uruguay, la fundación, a la ciudad de Stuttgart el presupuesto participativo, porque nos pareció como una vivencia democrática en el primer nivel de democracia, de gobernanza, como vamos a tener ahora las elecciones municipales. Es ahí donde la gente ve qué significa que alguien gobierna, toma decisión y hasta dónde puedo incidir, dónde puedo participar y qué pasa con mi participación. ¿Se hace algo con eso? ¿Cambia algo? Y lo virtual frente a lo presencial me parece justamente ahí muy interesante que en las redes el tono, la agresión y todo eso, es muy fácil gritar agresivamente contra una pared, no le estás viendo la cara, ¿no? Pero cuando estás en la discusión sobre el presupuesto participativo, te miras. Ahí estamos las mujeres que queremos un kinder y el grupo de fútbol que quiere remodelar la cancha. Entonces, ahí sí negocias y aprendes qué es hacer política. Que no es la lista navideña. Yo quiero esto. Yo quiero esto. No, es primero necesitas colectividad y luego necesitas negociación. Y jamás vas a tener un 100%. Uno se lleva este año, pero ya con la condición de decir el año antes de los tomados. Sí, claro. Entonces, a mí me pareció como muy interesante esa experiencia de ver cómo no culpar al cambio tecnológico, los algoritmos. Alguien programa algoritmos. No se hacen solitos, ¿no? Entonces, ¿qué intereses están de eso? Y ahí no estoy de acuerdo con decir que eso no hemos tenido antes. Yo creo que antes, quien tenía mucha plata, tenía impacto en la opinión pública a través de los medios enormes, privados, a quienes estas opiniones llegaron, pero las bases no. En ese sentido, celebramos hace 30 años como el cambio tecnológico nos posibilitaba también de acceder a hacer radio, hacer video, tener canal en las redes y opinar voz, ¿no? Yo creo que el primer ejemplo fue la primavera árabe, ¿no? ¿Cómo puedes apropiarte desde
ojalá lo colectivo y no lo individual, de estos pasos para poder impactar. Y yo creo que no es tan diferente los oligopolios ahí que antes, pero sí hay una apertura, una democratización también que depende de cómo y desde dónde nos apoyan. Y con eso cierro. Interesante ver en el ámbito sindical, que también trabajamos desde aquí regionalmente, acceso, a mí me parece clave, acceso a los datos. Tener transparencia sobre los datos, qué sabe mi empleador sobre mí y a quién comparte estos datos, ¿no? Y a qué algoritmos va y qué consecuencias tiene entonces cuando accede también a mi registro médico y eso le pasa a la aseguradora o al banco, entonces no me van a dar crédito porque ya saben que tengo una enfermedad. Esas cosas, los sindicatos, no todos, pero hay todo un movimiento en representación de los y las trabajadoras, no solamente los afiliados, acceder a datos y poder como también apropiarse de las redes de apps. Hay apps para toda la gente precarizada, informal, trabajando de delivery en la calle. Hay ya en todos los países, no todos, en casi todos los países en América Latina hay apps donde se organizan, porque ya no tienes la fábrica a donde vas, tu lugar de trabajo colectivo, todo es más individualizado, fragmentado. Entonces me parece también muy buena la pregunta de ver entonces si puede reforzar la tecnología, la individualización, pero en la medida que nos apretemos también puede como colectivar y facilitar como el acceso y formar un colectivo que presencialmente necesitamos, pero no siempre podemos tener, y en su equilibrio y viendo por dónde ver estas nuevas formas de democracia. Pero muchas gracias. Me lo dejan en pedir se supone que hacemos síntesis. Por suerte esta vez no nos echan la culpa de ser los ingenieros. Bueno, yo voy a empezar con 2 disculpas. Ahora, por suerte, gracias a mi antecesora, había una sola. Una es que me voy a quedar un ratito, probablemente en algún momento tenga que irme. Y la segunda era que yo iba a tener matices, con lo que venían diciendo, pero uno de los matices me lo levantaron acá. No me parece que sea casualidad que es la otra integrante femenina de la mesa. Yo creo que históricamente hay una sobrerepresentación de determinados grupos en los medios. La Plata está sobrerepresentada como trabajadora de los medios en mi historia vital y para atrás, como estudiante de historia de los medios, el que tiene plata siempre está sobrerepresentado. Digamos que algo que hicimos lamentablemente fue reproducir las desigualdades. O sea, teníamos una cosa que es interesante de la llegada de ciertas lógicas de las redes sociales y de la tecnología, que, bueno, un poco en esa misma línea, y es que los algoritmos nos hacen las personas, se disfrazan de neutrales y no lo son. Yo comparto mucho esta idea que tenemos de que son inmutables. O sea, los algoritmos se pueden desarrollar y diseñar para combatir las desigualdades, compensarlas. No es que está escrito que todos los algoritmos van a promover las desigualdades. A mí me parece que este ejemplo es súper interesante porque explora la posibilidad de utilizar algoritmos para construir debates de calidad y no para abonar. Pero esa idea que tenemos de que si hay un algoritmo, siempre vamos a terminar. O sea, el otro día hablaba, haciendo una entrevista para el programa, un especialista decía, hablábamos de eso, ¿no? Hay como una idea en la construcción cultural de que podemos volver fascista cualquier herramienta de inteligencia artificial. O sea, es un rato y la llevamos para ahí, ¿no? Y eso es una responsabilidad de nosotros, o sea, es interesante que lo pensemos respecto de por qué las personas, estábamos reflexionando sobre eso surgió a partir de la reflexión sobre que en realidad 4chan y 8chan y esos foros eran lugares
que arrancaron como espacios, que disculpa si estoy hablando de algo que algunos no saben lo que son, pero si no, se me acaban los 10 minutos, pero digamos, eran espacios anarcopunk, ¿no? Donde en realidad había espacios para reflexiones interesantes que estaban buenísimas. Y en un momento eso se fue al colmo y se volvieron lugares horrendos, donde muchos de nosotros no podemos estar 5 minutos, ¿no? O sea, porque no los podemos tolerar, y ahí nacieron montones de lógicas que después se vinieron a las redes, y con las redes pasó lo mismo. Yo pensaba, el New York Times en su momento hizo un bot para charlar con la gente en redes sociales, y lo volvieron nazi en 3 días, o sea, fue espantoso, pero lo entrenaron y empezó a decir cosas horrendas. Entonces, pero ahí como que decidimos que es como que es una cosa que pasa con los algoritmos. Y no, pasa con esos algoritmos diseñados por esas personas, pensados de esa manera y entrenados por muchos de nosotros. Y deberíamos, no sé, me parece interesante, obvio no tengo la solución, soy periodista, quizás nunca tengo la solución, ¿no? Pero digo, sería interesante como reflexionar sobre por qué nos pasa eso, y me parece que este tipo de experimentos abonan caminar y camino que se pueden construir lugares así. Sí tengo como, no sé, me anoté como algunas experiencias, ¿no? Wikipedia es una, para mí que es una experiencia interesante, pero para mí esas experiencias tienen como 4 cosas que a mí me parece que por lo menos, y este proyecto las encontré, esas 4 cosas, o encontré como el inicio de algunas de esas 4 cosas, ¿no? Una es un propósito y un objetivo claro, ¿no? O sea, es que haya claridad, o sea, esto es para que en esto vamos a aprender, o acá vamos a colaborar, o acá vamos a resolver. Por ejemplo, hay foros de tecnología de resolución de problemas técnicos que son muy armónicos y maravillosos. Y bueno, ahí estamos todos para arreglar el problema acá, el compañero que vino que tiene un problema y lo arreglamos. Entonces, como pensarlo así. Después lo que me parece es que hay reglas explícitas de conducta, moderación activa, ¿no? Hay un código de ética, o llamémosle una lista, donde nos ponemos todos de acuerdo y hay gente que lo lleva eso a la acción, ¿no? Porque digamos, en la vida eso es así. Si vos te pones en una plaza y dejás a la gente que haga lo que quiera, y siempre va a haber alguno que haga pichir un árbol. O sea, es como, digamos, ¿por qué en los ámbitos digitales no pasaría lo que pasa en la vida? ¿No? O sea, me parece. Después, un enfoque en la verificación de la información. Esto es Wikipedia, ¿no? O sea, un enfoque, una idea de que la información de calidad tiene un valor diferente a la información que no es de calidad, o que en este caso, que la opinión formada, valorada, esto yo creo que el rol lo cumplía, por ejemplo, las opiniones semilla, ¿no? La idea de que hay una opinión, bueno, yo leo lo que, esto arrancó con esto, bueno, esta opinión no es cualquier cosa, tiene, o sea, un sentido, arranca, aunque no me muestre datos, se nota que nace de un análisis, de una lectura, de un proceso. Me parece que ahí también hay algo muy interesante. Y lo cuarto que me noté, perdón que yo anoto como, soy así como, algunas cosas papel, y después, en algunos casos, sistemas de incentivos, ¿no? De premio. Cuando yo hago las cosas bien, bueno, hay una lógica que me premia. Puede ser estrellitas, digamos, si uno mira, por ejemplo, los foros, por ejemplo, Airbnb o cualquier lugar así, yo tengo cierta categoría en función de, hay foros de ese tipo donde yo puedo adquirir cierta categoría en función de que me tomo eso de una manera, después lo rompimos en algún punto, porque de nuevo, ¿no? Después vamos y lo rompemos esas lógicas, ¿no? Pero después hay que ver por qué, pero digamos, como que me parece, no sé, capaz que soy una optimista, es raro para una periodista, pero debe ser la edad o algo de eso. Yo creo que podemos, si no me tengo que ir a mi casa. Entonces creo que en algún punto, y por eso me parecía interesantísimo este proyecto, que deberíamos poder usar la tecnología para construir espacios en los cuales podamos opinar, participar y escuchar al otro y valorar al que opina diferente. Yo también creo que históricamente nos costó escuchar al que opina diferente, que idealizamos un poco la capacidad que teníamos para esposar. Yo estudié periodismo porque mi abuelo leía todos los diarios, pero era un raro, tampoco era que todo el mundo leía todos los diarios, ¿no? O sea, y no era millonario, era maestro, pero era otra época. Pero, digamos, no era tampoco lo más común del mundo. Entonces, también había gente que escuchaba el programa de fulano, porque todo el mundo opinaba parecido. Entonces, creo también que esto siempre se produce como en elites que van como trabajando hacia afuera. Entonces me parece de nuevo que es un proceso interesante y eso, los valores me parece, de nuevo, en mi enorme optimismo que tengo hoy,
Nada, eso, me gusta porque abre como una ventana, y he visto otras experiencias, que abren ventanas sobre, bueno, no todo tiene que ser un lugar, pienso en experiencias como Mastodon, o lugares que están tratando, y de nuevo, siguen siendo de 4, y vamos a ver si cuando se meta la gente no nos rompemos, pero pensar que podemos construir espacios donde podamos conversar mediados por la tecnología sin volvernos lugares donde nos agredimos, o nos insultamos, o los hacemos pelota. Creo que se puede. Bueno, muchas gracias. Después de la periodista, siempre viene, digamos, de conversar con quienes quieran, entonces vamos a continuar con esa lógica. Sugieren un montón de posibilidades de conversación, ¿no? Diversas, así que por cualquiera de ellas podemos empezar a conversar, ¿no? Desde la democracia, de cómo juegan las transformaciones digitales, cómo juegan las tecnologías, los algoritmos, etcétera, etcétera. Hay como varias pistas o varias huellas para tirar, entonces nada. Empecemos a conversar y yo ya vi tus manos, así que levantaste, así que adelante. Bueno, no sé, me presento. Capaz que sí, ¿no? Bueno, yo soy José Luis Yenta, ya tengo mis años, y estuve de director nacional de aguas, en la ingeniería trabajé, y me tocó, y por eso me sorprendió la reunión colectiva, porque no esperaba encontrar eso, de encontrar de que de la polémica de la seguridad social se llega a ver todas estas herramientas y la institucionalización, me sorprendió lo de AFESIC. Y bueno, y además yo me siento como parte responsable de la dirección de agua cuando se tuvo que formalizar el artículo 47 de la Constitución. Me siento muy identificado con todo el ejemplo que se dio, digamos, ¿no? Obviamente este artículo fue escrito por un grupito muy pequeño de gente, ¿no? de la sociedad civil, con mucho olfato político, en el sentido de que conversó con mucha gente para que llegara a tener el respaldo que tuvo en términos políticos. Pero nació de la sociedad civil y no de un grupo, de la estructura de gobierno ni de la estructura partidaria. Y esa fue la que nos tocó después de realizar, hacer la ley reglamentaria de todo esto. Y seguro el punto más complejo de todos fue el que en un artículo de la Constitución, que no tengo idea, no leí nunca entera la Constitución de la República, pero difícil que haya un artículo en el cual hable de la participación como se habla en el artículo 47. ¿Está claro? Entonces ese tema era un tema complejo para cómo se institucionalizaba. ¿Ah? Yo hubiera querido tener todas estas herramientas, digamos, para poder intercambiar, si bien la redacción del artículo de la ley se hizo en la comisión asesora de cero, o sea, no hubo ningún informe de ningún grupo de técnicos que trajo un texto de ley, sino que salió de eso. Lo que sí me parece muy importante, dado que bueno, estamos en cambio de gobierno, las políticas algunas se mantienen y eso es importante. Yo creo que, bueno, lo conozco del medio ambiente, de la autoridad de agua, todo lo demás, creo que tienen una oportunidad de reconsiderar, analizar lo que fue el proceso de participación, que además en el área ambiental, no en balde el ejemplo de Punta Ballena, en el área ambiental es donde más ha habido interrelación entre la sociedad civil y el Estado, digamos, como para que poder ayornar a lo digital el tema de la participación. Por lo tanto, espero que se acercó esa autoridad
autoridades conversen con tus colegas de FECIC y conversen, como lo vienen conversando con esta área también de la universidad, con otras que históricamente han conversado con esta área de la universidad. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Algún otro planteo? ¿Pregunta? No, yo solo no voy a opinar ni. No vas a opinar. No voy a opinar. Nadie me cree, de los que me conocen, pero no voy a opinar. Me tengo que ir. Espero que utilicen alguno de esos algoritmos maravillosos para sintetizar todo lo que sucede hoy, para sintetizar todo lo que suceda después y nos abran algún espacio en el que podamos seguir conversando sobre esto, que me parece súper interesante. Usémoslo con nosotros mismos al menos, o pido, digamos, nos invito a aprovechar este pequeño grupito de personas interesadas en esto, que celebro, porque no es un tema de cuántos, sino de cuán comprometidos estemos en esto. Y como me tengo que ir, pero en esto de la hibridez y el intentar lo sincrónico y lo asincrónico, ojalá, y de alguna manera les pido, encontrar un mecanismo en el cual lo que se conversó hasta ahora, lo que se converse después, aunque sea una inteligencia artificial, lo sintetice y nos invita de alguna manera, lo que vimos acá, a seguir con la conversación. Y pido disculpas por tener que retirar, por llegar tarde y por tener que retirarme temprano. Yo no digo nada porque yo también tengo que ir. Pero yo quiero hacer un disclaimer, es que la señora y yo éramos compañeras del liceo, o sea, nosotros hacemos chistes así, nos conocemos hace 50.000 años, más o menos 50.000 años. No sé si querías presentarte además. ¿Qué? Si querías decir quién sos. Patricia Kramer. La senadora. Soy senadora del periodo, infinitamente interesada en estas cosas. Particularmente a Raúl Esperoni me tengo bastante presionado. Ayude a tener este tipo de herramientas. Porque, bueno, no puedo opinar. Lo seguimos en otro lado, o sea, pero sí, o sea, creo que la representatividad está deberíamos analizar la representatividad, digamos, nuevamente. Creo que nunca tampoco tuvimos una representatividad tan clara. No creo nunca tampoco que solo podamos representar directamente las cosas con las que resonamos de manera directa. Creo que también podemos representar otro tipo de identidades que no son las nuestras. Creo que hay un sinfín de cosas que conversar sobre qué es la identidad y qué es la representación. Creo que todo esto ayuda a esas discusiones. Tenemos que ir encontrando los mecanismos, pero honestamente creo que estas cosas nos acercan a tener mayores capacidades de representación, no menores. O sea, no creo que antes tuviéramos mejores herramientas. En tal caso teníamos capaz menos conciencia soberana de lo poco que influíamos o no influíamos en ciertas discusiones y decisiones, pero no creo que fuera más lo que pasaba antes y no creo que tuviéramos mejores herramientas para mejorarlo. Entonces, como soy un optimista, creo que todo esto en realidad nos acerca si lo tratamos de hacer para mejor y creo que estamos mejor. Creo que estamos mejor que nunca para mejorar la democracia. Y creo que los algoritmos no son un enemigo y creo que mientras entendamos que el otro no es el enemigo, que es a lo que más nos han llevado, pero no han sido las redes sociales ni los algoritmos. Son otras cuestiones más humanas y que solo humanamente revertiremos, pero con herramientas para el bien y para el mal, y siempre sin la soberbia de creer que tenemos el bien, porque también hay algo de eso en toda esta discusión, que es la soberbia de creer que lo que justo nosotros queremos que esté no está, o no, si no solo es un tema de algoritmos, es un tema de dignidad democrática, hay un montón de cosas que de verdad me encantaría profundizar. Que espero que esté el momento, o sea, honestamente me encantaría, no sé si en algún momento pasaron antes de que llegara una hoja, digamos, con contactos de las personas que estamos acá. Si no sucedió, me parece que es lo mismo que suceda. Porque creo que está bueno, o sea, que por algo estamos acá ahora, estas personas que estamos, y que siempre esas excusas son buenas para seguir en contacto, justamente que es parte de lo que está planteándose hoy. Entonces, hola, soy Pata y estoy para seguir esta conversación presencial, híbrida y virtualmente con todas las personas que estamos acá. ¿Puedo darme cuenta de una cámara? Sí. Pero no dijiste nada inapropiado.
mirado. Espero que no, tengo fuegos. Gracias, Muchas gracias. Disculpen, de verdad que tengo miedo. Vaya, vaya. Chao. Disculpas, pero tengo que. No me desconstruí tanto y tengo que ir a darle de cenar a mi hijo. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bien. Tenemos nuestro espacio. Buenas noches, mi nombre es Marcela y yo soy agradecida por la invitación y quisiera hacer una pequeña reflexión sobre dos colectivos diferentes. Uno de ellos es el colectivo de las personas que aún lamentablemente seguimos llamando con discapacidad, que creo que son personas con diversidad funcional, que es la nueva terminología a la que creo que debemos avanzar con la aprobación de ellos mismos. Y casualmente recordaba una actividad que hizo GESIC, en la cual participamos fuertemente, justamente por la participación, por el querer acceder a la información que tanto bien hablaba acá, y soy optimista. Cuando alguien participa, ¿verdad?, o toma decisiones, ya sea para integrar un grupo social, comunitario, votar, etc., el presidente de un país o lo que fuese un plebiscito, es necesario que este grupo de personas le llegue la información. Y muchas veces se encuentran que al querer acceder a determinados links donde está colgada la información, no puede. Los catch, los famosos, identifíquese, control, el semáforo, pin, haga clic acá, y no avanza. Recuerdo que sí, hace un año y medio, más o menos un año, por ahí hice una reunión con ese colectivo en particular para poder acceder. A mí me parece muy importante ese avance, porque justamente el 15% o el 16% de la población es que ese colectivo, y a veces no llega la información para que después pueda tomar decisiones como todos nosotros creemos que para tomar. Por ahí, soy muy optimista y voy para allá. Y el otro, que bien señalaba la señora, que me sale el nombre ahora, perdón, sobre lo que implica en los determinados colectivos de trabajadores, y me voy a referir a plataformas. Nosotros integro un grupo de la Universidad de la República con la doctora Ana Sotero y hemos estudiado ese colectivo, plataformas. Casualmente estamos comenzando un estudio sobre un observatorio sobre conflictos colectivos. ¿Sí? Me atrevo ya a transmitirlo porque, bueno, todo esto es el tema que hemos conversado. Y justamente nosotros reflexionamos mucho sobre los algoritmos que manejan esa plataforma. Y queremos ser optimistas, porque esos algoritmos los hacemos las personas, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con esos trabajadores? Ya que estamos aprovechando la información. ¿Qué es lo que pasa? Y pasa que si ese trabajador no llega en tiempo y forma, o la pizza no llega calentita, quien la pide, llegó con 10 pedidos más o 5 antes, llegó a un lugar, lo califica mal, la plataforma puede llegar a desvincularlo directamente, sin preguntarle si le gusta o no, o qué opinión tiene, o qué le pasó. Entonces, cuando esos algoritmos se crean, hay una cantidad de cuestiones que no están contempladas de la propia realidad de cómo se realiza el trabajo. Si hizo un sobreesfuerzo físico, si está agotado, si trabajó tantas horas, si llueve, si hay tormenta eléctrica, se le paga más por arriesgar la vida en una situación de esas. Donde a veces nosotros pedimos la pizza para no salir a mojarnos o no ponernos en el. Es medio raro.
¿no? Pero él si se arriesga, le van a pagar más. Eso no. Es complejo. Y él lo hace porque necesita su sustento para todo. Entonces, queremos ser muy positivos para que esos algoritmos realmente a quienes se les forma desde los centros educativos donde se bajan este tipo de programas, se puede hacer más cosas, porque atrás hay vidas y cobran mucho tiempo, muchas veces. Por ritmo, por el apuro, a veces lo vemos con las flechas, o lo vemos en la ciudad, acá, pero detrás hay algo que está marcando la vida. Sobre eso. Son dos reflexiones que esto me parece fantástico como disparadores. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Como les quiero que pasáramos la guitarra, vamos a pasar. Le damos a Patricia Le damos a Patricia con nombre y correo electrónico para quien quiera, con la idea de, al menos para poder pasar del informe, las direcciones, los enlaces, el video, esas cosas y empezar una conversación o continuar la conversación que sería más lógico. Por lo tanto, quien quiera, ahí va a ser la listita en una cuestión así muy... Un chiquito sobre accesibilidad. El área que trabaja sobre el problema que tú planteas se llama el área de accesibilidad web. AGESIC hace, no sé, pero más de una década larga que trabaja en eso. Y en esta gestión vamos a poner un énfasis particular. Yo hoy me logré porque tenía solo 10 minutos, pero yo estoy en lo que llamo el plan asqueroso, que funciona así. Sebastián Weinreich, el argentino que hizo Casi Feliz, tenía un programa de radio y era muy radical con el tema de cuando decís primer línea, primer mujer, primer, y entonces interrumpía el que estaba entrevistando y le decía primera. Y no entendías, ¿cómo primera? Sí, primera mujer, primera línea. Y yo estoy igual con la accesibilidad porque es un compromiso y es una forma de difundir. Cuando ustedes hacen presentaciones, tienen que revisar la accesibilidad. No pueden hacer presentaciones con letra minúscula que no se puede leer. ¿Sí? Todos. O sea, es porque la accesibilidad va a funcionar en la medida en que sea un problema de todos. Si es un problema de otros, no va a andar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es yo preguntarme, ¿cómo es el contrato? Hay una cantidad de cosas, si quieren, se acercan a AGESIC, en AGESIC hay un área en el sitio, pero además ustedes vienen, el equipo de Rosana Ginorgio los va a recibir con calor y les va a dar un espacio, pero cada uno de nosotros tiene que empezar. Cuando yo hago una presentación, cuando yo genero un texto, cuando yo genero algo, tiene contraste. Los tamaños de letras son suficientemente grandes, los vínculos son vínculos, una cantidad de cosas muy sencillas. Lectura es fácil. Lectura es fácil. Para cada uno de nosotros. Se las tiro, vieron que estoy en medio asqueroso de que te invitan y que en tu casa que te invitan para... ya sé que se enojan conmigo, ya lo sé que se enojan conmigo, pero el objetivo es accesibilidad. Sí, yo quería, yo soy Gabriela, quería comentar de que más allá de esto de los algoritmos y todo esto que se está planteando atrás de estas plataformas y de este informe, hay un equipo altamente calificado, ¿no?, que puede leer y de esos datos producidos, ¿no?, producir esos datos, esa información. Entonces me parece que no es como una venta de una plataforma que se puede usar para tal o cual cosa, sino que hay un equipo altamente calificado para poder dar lectura de estas cuestiones. Me parece que es algo que no es solamente un algoritmo, sino que hay otras mapping, ¿no?, en esto de desarrollar de buscar esas premisas, esas opiniones semilla, ¿no?, que decían al principio. No es cualquier persona, Martín, que está altamente calificado para hacer tal o cual cosa, Gabriel, son los ingenieros, son los sociólogos,
Me parece que eso no es un detalle menor en este trabajo en particular, no sé otros, pero en este en particular. Gracias. ¿Alguna última? Por el tiempo, la última, para el tío. No me puedo quedar callado, callada. En mi caso teníamos la de yo. Ah, mira, ya tengo. Pero no, pero estaba comentando porque primero allá. Nos vemos, gracias. Aníbal, gracias, llama. Dale vos. No, cortito, no, me parece súper interesante lo que dijeron los compañeros y compañeras también que hubo. Un poco tomando todo sobre esto del diseño, ¿no? O sea, vos le llamabas el medio, yo siempre llamo diseño, de cómo es deliberado. O sea, todas las decisiones que tomamos al hacer este experimento, al pensarlo, al elegir las opiniones semilla, al invitar a los expertos que opinaron por correo electrónico, al pautar en una red social y no en la otra, ¿no? Todas esas decisiones son deliberadas y hay un abuso a veces del término algoritmo, pero si lo llevamos digamos, tenemos que ponernos más finos ahí. Pero al final todo eso es también el algoritmo, las decisiones que tomamos deliberadamente y que después automatizamos con una visión de la vida, ¿no? Entonces ahí creo que es súper importante lo que vos dijiste de cómo quizá en facultad hay una disociación total entre quienes hacen y producen estas cosas sabiendo con qué visión las hacen o las producen o simplemente siguiendo la visión del empleador, por lo tanto maximizando la productividad. Yo siempre pongo el ejemplo en las clases que damos que hay un montón de cambios de diseño en Twitter, en los botones, en las cosas para usar, ¿no? No viene en el caso. Pero ¿por qué se hicieron esos cambios de usabilidad? ¿Qué promueven? ¿Qué maximizan? ¿Qué métricas están optimizando? ¿La pelea o la profundización de la democracia? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué genera más tráfico a una plataforma que vive de la publicidad? ¿No? Entonces, si esas son las motivaciones del diseño de esas herramientas, entonces quizá con otras motivaciones podamos diseñar otras cosas. Es un poco lo que decía Leonardo. Y creo que ahí está esa interdisciplinariedad que tenemos acá en este equipo, que estaría bueno verla en más lados. Yo creo que este es un buen inicio donde hay un montón de ámbitos diferentes. Porque todas esas cosas que parecen magia, algoritmos, y ponemos unos nombres así horribles que entonces nada se entiende, pueden llegar a ser suficientemente accesibles y transparentes para que todos metan bocado, todos opinen cómo deben ser diseñados, ensamblados, auditados. Así un poco esa era la cosa. Sí, perdón. Bueno, gracias. Bueno, yo soy Ana Igual, primero les felicito, está muy bueno el trabajo, ya lo conocía, hemos hablado. Y a partir de los comentarios, bueno, hace un tiempo tengo un grupo de investigación, observativa, hace tiempo que estoy viendo estos temas, conozco a varios por acá. No, quería señalar dos cosas que sobre todo en los comentarios, porque ya hemos hablado del tema, uno es de la formación que planteaste. Tengo una anécdota ahí de cuando estuve en Barcelona con la barra de civil, que no me acuerdo si era Mau o cuál era, que me comentaba que estaba haciendo entrevistas y un estudiante muy egresado, un ingeniero joven, le empezó a explicar un poco el tema de los sesgos de la inteligencia, pero muy básico. El muchacho se puso a llorar delante, porque no tenía idea de o sea, estaba reproduciendo desigualdades de la que estaba en contra, ¿no? O sea que me parece centrado lo que estás planteando de que haya una mirada crítica de la tecnología. Eso me lleva un poco también a, esto de que estuvo también planteado, que me parece re interesante, de esto de la demonización, ¿no? De la inteligencia artificial, o todos los algoritmos o lo que fuera. Y bueno, como bien sabemos, ni la cosa es buena ni mala como cualquiera, sino que, pero sí hay que tener que construir este espíritu crítico. Bueno, Gabriel ha escrito mucho también por educación ciudadana, desde chiquito, ¿no? O sea que creo que es eso, y ayer estaba justo con mis alumnos de taller de investigación sobre desigualdades digitales y bueno, sobre digitalización y desigualdades digitales, un poco les tiraba esto, me parece que estamos en las ciencias sociales como en un desconcierto, ¿no? Hay como un salto nuevo en la tecnificación y entonces, claro, yo me encontré dando globalización como historia, digamos, en sentido de vieja, ¿no? Porque se estaba planteando las discusiones que tuvimos respecto de la globalización que era la sociedad global, y en el momento como que apareció con estos muchachos que tienen, son
Facultad de Sociología 23 años, 24, 25, claro, estamos en otra ruptura de eso, que las ciencias sociales están como desconcertadas. Así que todo esto, todas estas discusiones y aportes, sobre todo que ustedes hicieron, son claves, ¿no? Más todos los comentarios creo que también. Así que nada, solo animar a seguir cuestionando la realidad. Gracias. Quería como pasar unos telegramas al final. Por un lado, con la accesibilidad, efectivamente es un problema. Acá tenemos unos asquerosos bárbaros que son el tipo de accesibilidad audiovisual, que es muy potente en esta facultad, y dice Miguel y un montón de compañeros, que trabajan audiovisual y también lo digital. Son los que cada rato nos hacen ese proceso. Entonces, cuando mandamos algo, una cosita, nos dicen esto debería estar así, estar así. Con la que de hecho también se planteó eso a la hora de elegir plataformas, ¿no? Si tenían o no, qué herramienta, accesibilidad. Pero está bueno que eso se recuerde y que incorporemos cada vez más ese problema. Una segunda cosa tiene que ver con esto de los algoritmos, ¿no? Capaz que la frase, de hecho, la escuché hace pocos días con un colega, amigo, en un evento, en un congreso del exterior, que decía: hoy Manuja diría el algoritmo es el mensaje. Y sí, algo de esto hay, pero también, como se plantea por ejemplo en este caso, uno podría decir otro algoritmo es posible, otros algoritmos son posibles, otro mundo es posible, porque también otros algoritmos son posibles, y me parece que esa es creo realmente que esa es la punta en la que está parado este equipo. Si ustedes piensan, capaz que algunos no tienen la edad, pero muchos ya la tenemos, cuando Internet se populariza hace unos 25, 30 años ya casi, sí, hace están menos 30, ¿no? Y sobre todo en los primeros años hubo una beta optimista también. Internet iba a ser el espacio democratizador, donde todos podíamos usar. Tenía algo de eso, porque ya no había que tener una radio, un canal de televisión, etcétera, sino que cualquiera, al principio, no tan cualquiera al principio, pero cada vez más cualquiera iba a poder decir lo que quisiera y ser oído por todo el mundo. Andando el tiempo, el problema que los que trabajamos sobre medios ya tenían, que era la concentración, se reprodujo, pero en otro espacio y en otro nivel. La concentración de hoy es igual de brutal, solo que distinta que la anterior, ¿no? Y en parte es la misma, porque hay también redes que se tejen entre los viejos medios tradicionales y los nuevos y las nuevas plataformas. Y si uno mira a alguno de los que más piensan estas cosas, pienso en tu profe Castells, que es una referencia para estos temas y que ha sido base de muchos equipos como el nuestro y otros, que es de Barcelona. El propio Castells, andando el tiempo, por la mitad seguía siendo súper optimista. Escribió hace 13 años ahora Redes de Inversión y Esperanza. Es un libro que cuenta cómo Internet puede ser el gran agrupador de gente, ayudar mucho a eso. Y yo escuché a Castells hace un año atrás en un evento y su mirada absolutamente pesimista. El mismo Castells. 12 años después, porque esto fue en el Senado de Brasil, justo en 2024, hace justo un año ahora, se cumplió un año, hace pocos días le escuché describir todos los mecanismos más terribles que Internet está usando. Y alguien le preguntó al final, bueno, pero ¿y entonces? ¿No? Ahora, ¿dónde está su optimismo? Y no pudo, realmente no pudo. Él no pudo. Le mandé estos saludos y demás, pero no hubo manera. Y nosotros sí, creo que muchos de nosotros éramos súper críticos al principio. Decimos, ojo, no es para tanto, la concentración se puede reproducir, todo el mundo puede hablar, es verdad, pero no todo el mundo lo va a escuchar. Y todo el mundo puede hablar, puede ser un ruido, algunas de estas cosas las ha perdido. Ahora que todo se volvió tan pesimista, cuando Internet parece más bien un problema para las democracias y no una palanca, una ayuda para monetizar la sociedad, nos decimos, bueno, sí, pero también es cierto que hay potencialidades que Internet tiene que no tenían los medios tradicionales, que estaban diseñados para comunicar a un punto con muchos puntos, pero no para dialogar entre todos. Internet sigue teniendo esa posibilidad. Y entonces alguien tiene que trabajar sobre eso. Uno tiene la impresión de que somos demasiado poquitos y con poquísimos recursos en comparación con los gigantes recursos de las plataformas que concentran todo.
pero alguien tiene que dar esa pelea. Me parece que vale la pena. En ese sentido, creo que la universidad es un buen lugar para esto, donde nos encontramos gente de distintas disciplinas. Una buena noticia que Javier conoce, en agosto formalmente empieza la carrera de Ingeniería de Medios, que es combinada entre nuestras dos facultades, Ingeniería y Comunicación, y que nació, muy bueno, desde la Facultad de Ingeniería, por las cosas que Javier dice. Ingenieros que dijeron, no nos alcanza solo con manejar los fiagos y las cuestiones tecnológicas, sino que también necesitamos eso, las discusiones sobre el para qué, sobre los actores sociales, sobre las cuestiones éticas, etc. Y esa carrera esperamos sea un espacio para ese tipo de cosas, ¿no? Ingenieros con conciencia y gente que lee las ciencias sociales y que entienda más las cuestiones tecnológicas, porque si no, nos pasa eso que los algoritmos parece que caen del cielo y nadie puede hacer eso. Tienen conciencia que sí. Tienen conciencia. Tienen. Tanta tienen que encontramos lo que algunos dicen, ¿no? Porque cuando yo le cuento a algunos colegas en el exterior que hacemos esto de esta manera con este equipo, dicen, ¡ay, no puedes trabajar con ingenieros! Hace años que trabajo con ingenieros y me cansa además trabajar con ingenieros, y hemos encontrado una cantidad de gente de la Facultad de Ingeniería particular con una capacidad de diálogo e interacción con otra gente que es maravillosa, ¿no? Acá con Raúl, por ejemplo, Pero es cierto, ¿sabes cómo? hace años que venimos ya haciendo esas cosas. Entonces está buenísimo eso. Y bueno, todos los pedidos de continuar el diálogo están, el equipo está, la web, en fin, para que vamos a poner lo que se grabó hoy en YouTube, colgado de nuestra página de la facultad y otras facultades. Ya que salimos por el correo electrónico, ahora tenemos una